Capítulo 5 Acto 6. En la mansión Otsutsuki, el clon de sombra de Hinata había inyectado chakra en el pergamino que invocaba a un clon de Naruto. Hola, Hinata-chan, saludó, pero la expresión del clon femenino fue suficiente para que Naruto se detuviera. Bien. ¿Dónde estamos? Hinata sonrió. Oye, Naruto-kun, estamos en la luna, en la residencia de Otsutsuki, el responsable de todo este lío y también el que secuestró a mi hermana para robarle los ojos, y que ahora mismo está luchando contra mi yo principal. ¿Puedes creerle que quiera obligarme a casarme con él? La clon parecía querer vomitar antes de continuar. Este edificio bloquea el Byakugani, con suerte, también sus ojos. Me dijo, a mi yo principal, que tiene el Tenseigan. Algo que evoluciona después de que un Otsutsuki se implante un Byakugani Uga. Tiene su modo de un chakra, pero por ahora solo lo usa en ráfagas. Quizás su Tenseigan no sea tan estable como el Rinnegan. No creo que pueda resistirlo mucho más. Intentó absorber mi chakra también, pero algo se lo impidió. El clon escuchó atentamente y rápidamente usó la palma de la mano para colocar un marcador Iraishin. Bueno, eso es malo. El jefe todavía está terminando la última parte del sello. ¿Cómo puedo ayudar? El clon Naruto revisó el sello antes de que otro encima ocultara el marcador y miró hacia atrás con atención. El clon de Hinata se quedó quieto un momento. ¿Cómo puedes ayudar? Creí que ese pergamino era un plan de emergencia. El clon de Naruto asintió de nuevo. Sí, coloca un marcador Iraishin, quizá tanquea un jutsu y el jefe aparece. Es la versión 1, dijo encogiéndose de hombros e intentando sonreír con disculpa. La versión 2 usa un Iraishin inverso hasta el refugio más cercano mientras coloca un marcador y un clon al mismo tiempo. Aunque todavía está en desarrollo. ¿Sabes que hacer que funcione al mismo tiempo es? Fue interrumpido por el clon de Hinata. No me importa cuál sea el problema. Naruto tiene que darse prisa. El clon se congeló antes de desaparecer. Naruto miró el lugar de donde había desaparecido el clon de Hinata. Maldición. Invocó a otro clon. Dile todo al jefe. Intentaré investigar. El otro clon asintió y se liberó. Mirando por una de las ventanas, donde podía ver algunas explosiones, el clon tragó saliva, pero se aseguró de ocultar el sello para el Iraishin una última vez antes de salir e intentar ver qué lo había hecho desaparecer. Tenía una idea de lo que había sucedido, pero mejor asegurarse. Sus reservas eran lo suficientemente pequeñas como para usar el sello de camuflaje que lo ocultaría del Byakugan. Bueno, no era mejor que un estudiante de la academia en ese momento. Menos mal que Naruto había desarrollado ese sello para que la hermana pudiera jugar al escondite. Era una ironía diferente que ahora le ayudara a esconderse de un buscador que intentara dañar a una o ambas hermanas. Momentos antes de que el clon de Hinata se disipara, Toneri finalmente tuvo suficiente. Ahora estaba usando toda la capacidad del modo Chakra Tenseigan. La reticencia de su prometida seguía preocupándole un poco, pero ella lo comprendería después de la ceremonia. Pero, antes de que eso sucediera, necesitaba noquearla. Eso la calmaría, sin duda. Toneri reunió todo el chakra que necesitaba y desapareció de la vista. Hinata logró esquivar el primero y el segundo. Para el tercer golpe, usó una tormenta de fuego que inició un kaiten que bloqueó su ataque. Esperó a que el kaiten disminuyera su velocidad. Hinata se dio cuenta de su estrategia y siguió girando un poco más rápido. Si no tuviera un dojutsu, podría haber usado el kaiten como distracción para preparar un ataque. Toneri, de alguna manera, lo había adivinado. Sabía que no podría aguantar eso mucho tiempo. Kabi, pensó. ¿Sí? Siento que te estás debilitando. Estoy preocupada. Respondió el Biju en su mente. Hinata tuvo que sonreír mientras, con gracia, convertía la forma estándar del giro kaiten en una elegante adaptación de la pirueta de una bailarina de ballet. Mientras giraba hacia un lado y reducía el kaiten, pero ganaba velocidad, Hinata respondió. No creo que pueda aguantar mucho más. Lo bueno es que creo que me quiere viva, así que no hay de qué preocuparse, y como no estás sellada dentro de mí, no tengo que temer una extracción ni nada parecido. Dejaré que me capturen y, con suerte, esto lo mantendrá ocupado el tiempo suficiente. Si la situación se complica demasiado, haré una invocación inversa. Tabi gruñó un poco. No me gusta, no voy a mentir, pero eres un valiente gatito guerrero. No esperes demasiado. El hermano mayor Kurama ya está organizando todo, así que no creo que tarde mucho. Sé fuerte. Hinata cortó la conexión y dejó de impulsar el chakra hacia Toneri.
La ola de llamas estaba a punto de inundar al Otsutsuki cuando este invocó sus orbes buscadores de la verdad y construyó una barrera. La barrera impactó contra ella y una gran explosión dejó inconsciente a Hinata. Se observa al clon de Naruto mientras un Toneri disgustado y quemado recoge a una Hinata inconsciente. Con un gesto de la mano, ella se puso ropa nueva. Parecía un vestido de gala negro. También le añadió algunas joyas y un tocado antes de meterla en una jaula dorada, donde yacía en el suelo inmóvil, pero respirando hasta donde alcanzaba la vista del clon. Toneri empezó a caminar de un lado a otro, divagando sobre lo grandiosa que sería la ceremonia. Le hablaba a Hinata como si pudiera escucharlo. El clon estaba seguro de que había perdido la cabeza en algún lugar y que aún no la había recuperado. Mientras el clon escuchaba las divagaciones de un posible Otsutsuki demente que tenía que preparar un rito nupcial, Naruto llegó en un destello amarillo. Orientándose, usó rápidamente algunos sellos de supresión para mantenerse oculto antes de recorrer la mansión. Las marionetas activadas cayeron bajo su espada sin que él se moviera mucho. Se dirigió a una cámara de almacenamiento antes de usar una mezcla de la versión Doton Rasengan para perforar un agujero en el suelo. Lo suficientemente profundo como para obtener piedra lunar natural. Allí colocó sus pergaminos. Un último pensamiento le dijo a su compañero que se preparara antes de asentir a sus clones, quienes activaron una barrera antes de entrar en modo sabio y comenzar el ritual. La masa de chakra que asaltaba sus sentidos era pesada. Pero Naruto era un hombre con una misión. Sabía que Hinata había sido capturada y la salvaría si era necesario, pero primero necesitaba desarmar la luna. El chakra recorrió sus vías. A Naruto le tomó unos minutos ralentizar el flujo, pero lo logró y el túnel se estableció. Solo esperaba que Kurama pudiera tomarlo. Incluso siendo solo un conector, dolía. Estuvo a punto de gritar, pero era un shinobi y aguantaría. El clon de Naruto también necesitaba sobrevivir. Toneri seguía alardeando de sus grandiosos planes, de cómo eliminaría a todos los indignos con su gran plan de estrellar la luna contra la Tierra. El clon negó con la cabeza. ¿En serio ese tipo nunca había oído hablar de genética? ¿Cómo conseguiría un acervo genético estable con solo Hinata y él, o quizás su hermana? Era repugnante. Sí, quizá algunos sobrevivieran, pero un choque total erradicaría tanto la Tierra como la luna. El jefe tenía razón. Esos Otsutsuki tenían tendencias a la locura mucho mayores que algunos de los antiguos clanes. Había notado la llegada del jefe y el inicio del ritual. Afortunadamente, el señor quiero destruir la Tierra lanzándole la luna estaba ocupado con su monólogo de villano malvado. El clon intentó idear un plan si Toneri reactivaba la máquina. Silenciosamente, se había reposicionado, de modo que estaba cerca de la jaula dorada de Hinata. Sus reservas no eran suficientes para siquiera intentar evitar que Toneri fuera investigado si éste detectaba el rastro del ritual. Sabía que otros clones del jefe habían establecido una barrera sensorial y defensiva para protegerlo mientras transfería todo el chakra necesario para nutrir una plántula. Naruto no permitiría que esto sucediera. Ahora, él, un clon de sombra, tendría que asegurarse de tener suficiente tiempo. En cuanto despiertes, tendremos que completar la ceremonia, mi princesa. Poco después nos aseguraremos de que olvides toda esa molesta carga emocional. Todos esos amigos y familiares no son necesarios en nuestro hermoso futuro, dijo Toneri, bailando alrededor de la jaula dorada. También se había cambiado de atuendo y ahora vestía una túnica que parecía más ceremonial y regia que su atuendo habitual. Juntos iniciaremos una raza digna de ser protegida. Bajó mi guía. Antes de que pudiera continuar, fue como si la luna temblara un instante. Su mirada se dirigió de inmediato a la finca. ¿Qué? ¿Qué pasa? Toneri intentó mirar hacia la finca con su Tenseigan. Logró ver a través de las paredes, a pesar de los numerosos mecanismos de defensa que había dentro. Por lo tanto, al entusiasta Otsutsuki le sorprendió un poco que un punto ciego lo estuviera esperando en medio de la finca. ¿Qué es eso? Miró a Hinata como si quisiera escuchar su respuesta. Pero ella seguía inconsciente. Se giró hacia la mansión, con la lucha interna claramente visible en su rostro. Una última mirada a Hinata y estaba a punto de irse en dirección a la mansión cuando un movimiento a su espalda lo detuvo. Segundos antes, el doble de Naruto le había lanzado a Hinata un talismán con una fórmula Fuin garabateada, activándolo antes de que se desintegrara. El sello aterrizó en la espalda de Hinata. Allí envió un pulso a su cuerpo, sacándola de su inconsciencia. Lentamente, se incorporó. Miró a su alrededor. Con el rabillo del ojo, vio a Toneri acercándose, luego miró su ropa y la jaula dorada.
Su rostro se torció en una mueca. Sus reservas aún eran demasiado bajas y algo le decía que un ataque directo contra la jaula no funcionaría. Toneri sonrió y la saludó con alegría. Ah, mi esposa ha despertado. Puede que tengamos algún problema en casa, pero lo solucionaré enseguida. Flotó hacia la jaula justo frente a ella. Hinata escuchó lo suficiente y registró las palabras esposa. El asco impulsó sus manos mientras separaba los labios. ¡Oh, no!, exclamó y escupió en la cara de Toneri antes de completar su jutsu de invocación inversa y transportarla fuera de allí. Dejó a Toneri parpadeando con la cara llena de saliva. Enfurecido, miró la jaula ahora vacía, y una explosión de chakra evaporó su construcción. Se giró hacia la mansión y salió a toda velocidad. Hinata llegó a la plaza central y tuvo que retroceder un paso, sorprendida por lo verde que estaba. Makatabi estaba sentada cerca de un kurama meditando. El zorro gigante estaba sentado en posición de loto y muchos animales más pequeños se habían subido a él y parecían disfrutar de sus lugares. Makatabi notó la llegada de su compañero y sonrió. Es bueno tenerte a salvo, pero déjame decirte que este vestido no te queda bien. Hinata se miró y tuvo que suspirar de nuevo. Sí, pero eso es algo que abordaré más tarde. Tenemos que informar a Naruto que Toneri llegará a él en segundos. Dijo con cierta urgencia en la voz, empezando a mirar su atuendo y esperando tener ropa de repuesto en su apartamento del segundo distrito. Makatabi asintió y quiso darle un codazo a Kurama. No lo hizo, pues el zorro gigante respondió pacíficamente. Ya está hecho. Eso fue todo lo que dijo. Durante el resto del tiempo, volvió a concentrarse. Era interesante observar cómo su pelaje cambiaba entre el color de su modo sabio y los colores habituales. Poco después de activar su Byakugan, Hinata quedó cegada por la cantidad de chakra en el zorro y alrededor de todos en la plaza. Le llevó un tiempo recuperar la vista, pero fue un tiempo bien invertido. Observó cómo todo el chakra se filtraba del zorro hacia la tierra, donde comenzó a ramificarse como las raíces de un gran árbol. Llenó todo de vida y lo hizo más fuerte y resistente. Mientras tanto, Toneri voló por los pasillos hasta llegar a la habitación donde había localizado el punto ciego. Abrió la puerta de golpe y vio una habitación vacía. Sin embargo, podía sentir el chakra siendo usado, así que usó uno de sus orbes buscadores de la verdad y fue como si la vista frente a él se agrietara como un cristal. Un jutsu de barrera, pensó Toneri antes de comenzar un bombardeo literal que se agrietaba cada vez más. Escuchó el leve ruido de clones de sombra disipándose antes de que cayera la última barrera. En el suelo había algo que podría haber sido el comienzo de un pozo. Dio otro paso antes de que arcos de relámpagos salieran disparados desde diferentes puntos de la pared. Extendiendo la mano con una mirada de lástima, pensando que era una trampa de jutsu que podía ser absorbida, tuvo un duro despertar. Apareció humo en su cuerpo al igual que el olor a telas y carne quemadas que llenó la habitación. Toneri necesitó un momento para volver a ponerse de pie. Su modo Tenseigan Chakra estaba desactivado. Además, su Tenseigan había desaparecido y solo le quedaba el Byakugan en el ojo. Quienquiera que seas, te voy a matar. Gritó furioso mientras se sacudía el polvo. Un último zumbido recorrió la luna antes de que Naruto saltara del agujero que había perforado en la mansión. Su Rinnegan dorado con el patrón único miró a Toneri. Su rostro era estoico. ¿Y tú eres otro de esos impostores que intentan ser uno de los Kami? ¿Aplastando la luna? ¿Crees que puedes hacer lo que quieras? Toneri parpadeó al mirar esos ojos. ¿Por qué un humano tenía esos ojos? Se preguntó, pero dejó de pensar en esas preguntas al ser expulsado violentamente de la mansión, a través de una de las paredes. Naruto siguió a su objetivo. Aún sentía los efectos del ritual. Quizás lo perjudicaría un poco, pero ya había deducido que Toneri no era tan fuerte. Sí, estaba muy por encima de algo que las naciones clasificarían como una amenaza de clase S, eso era seguro, pero comparado con las diosas conejo, su capacidad era pequeña. Quizás un poco más que Kisame, si Naruto tenía que adivinar. Toneri se puso de pie cuando Naruto llegó al lugar y alzó la voz con calma. Tienes algo que no te pertenece. Lo devolverás y lo haré rápido. Si no, me tomaré mi tiempo para enviarte, explicó Naruto con la confianza suficiente para que Toneri volviera a perder el control. Los Otsutsuki intentaron atacar a Naruto, pero los jóvenes simplemente lo esquivaron y lo golpearon con la palma abierta en la espalda. Segundos después la espalda de Toneri explotó enviándolo de cara al suelo. Toneri luchó por levantarse.
Naruto esperó a que se incorporara de nuevo antes de que unas cadenas salieran disparadas de su espalda y se clavaran en las articulaciones de los hombros y las caderas de Toneri. Mientras el Otsutsuki intentaba liberarlas, notó que su chakra no respondía. Observó cómo Naruto reducía lentamente la distancia y forcejeaba aún más contra las ataduras mientras el hombre se acercaba a su ojo. Sintió un grito de dolor en los nervios al perder los ojos que había liberado de la joven hermana de su prometida. Escuchó el leve sonido de un sellado antes de sentir dolor en el estómago. Naruto había introducido otra cadena directamente a través de la séptima puerta de chakra de Toneri y la había destrozado con sus cadenas. Como Toneri nunca supo usar las 8 puertas y Naruto abrió la séptima antes que cualquier otra, esto causó un gran impacto en el equilibrio del sistema de Otsutsuki. El resultado fue que las vías de Toneri se desgarraron lentamente. La cadena de Naruto absorbió con avidez parte del chakra. De no haberlo hecho, su enemigo habría muerto en segundos. ¿Por qué estás tan concentrado, Otsutsuki, en ser intocable? ¿Incluso tú, que no lo eres? La voz de Naruto era fría mientras miraba al herido Toneri. Me he topado con enemigos más grandes y mejores. Hablé con Amura y está muy disgustado. Mentiras. Gritó Toneri mientras su cuerpo comenzaba a fallarle lentamente al tiempo que otra cadena atravesaba y abría otra puerta. Su voz se alzó aún más. Nos dio la tarea y el permiso para interferir con la tierra si traicionaban las enseñanzas de Ninsu. Naruto sonrió con suficiencia mientras sacaba lentamente su katana. ¿Nunca te preguntaste por qué no podías absorber mi chakra? El Uzumaki usó otra cadena para atravesar la siguiente puerta. Naruto no reaccionó visiblemente al nuevo grito. Era evidente que no disfrutaba de lo que hacía. Pero tampoco sentía lástima. Con una precisión casi médica, descuartizó al Otsutsuki. El tiempo justo para que Toneri se quedara ronco gritando. Y cuando veas a otros en camino, diles que los enviaré a los demás en cuanto pueda. Con esas palabras, Naruto desató la etérea espada de fuego con el jutsu del asegador y la clavó en la puerta de la muerte de Toneri. Después de asegurarse de que otro Otsutsuki estuviera en su viaje hacia el Shinigami, se llenó de la fría presencia. Fue como un breve toque en los hombros antes de que se fuera de nuevo. Naruto miró a través del edificio y encontró la máquina. Todos esos Byakugan flotando para alimentar la mansión y las marionetas. Lo asustó, tanto, que rápidamente los selló después de plantar algunos sellos explosivos y desaparecer. De regreso a casa, usó uno de los telescopios para presenciar la explosión. Menos mal que estaba en el lado que era visible en ese momento. Naruto envía a algunos clones para limpiar las secuelas. Informar al otro Kage, por ejemplo, o trasplantar el Byakugan de vuelta a los ojos de Hanabi, la hermana de Hinata. Naruto en su forma primaria se había vuelto oscuro para la mayoría de la gente. Le dijo a Karin que necesitaba algo de tiempo antes de teletransportarse directamente a su búnker. Una vez más, Otsutsuki había interferido con su felicidad. Había amenazado a sus amigos y familiares. Esta vez, Hinata y Naruto habían logrado mantener la garantía al mínimo, pero la próxima vez... Si se mantenía del lado de los defensores y se veía obligado a reaccionar constantemente a un ataque, ¿cómo podría asegurarse de que la próxima vez la garantía se mantuviera igual? Kaguya había sido un hueso duro de roer. ¿Toneri? No tanto. Sabía que había recibido otro impulso de la absorción de todo ese chakra de Kaguya. Una vez más, una buena parte de la reserva de la luna se había utilizado para estirar sus reservas. ¿Sería eso suficiente contra aquellos que vendrían a amenazar su hogar de nuevo? Naruto dirigió su atención a su mapa. Ya había cubierto casi el 90% de las naciones. Algunos rincones aún estaban fuera de su alcance, pero eso cambiaría. Hizo algunos ajustes para aumentar la sensibilidad. ¿Significaría eso que obtendría algunos falsos positivos? Sí. Pero tenía suficientes clones para lidiar con ellos. Mientras Naruto tenía sus problemas con Otsutsuki, Sasuke, Itachi y Shisui comenzaron a investigar las ruinas donde había estado el transportador a la luna. Solo encontraron guiones que hablaban de Kaguya y la cosecha. Nada que no supieran ya por la breve explicación de Naruto. Bueno, un clon que les había informado y les había pedido que examinaran bien las ruinas con su Sharingan, y en el caso de Sasuke, con el Rinne Sharingan. Se marcharon inmediatamente después. Todo parece inerte ahora. Incluso el dispositivo de teletransportación parecía haber muerto con la destrucción de la mansión lunar, dijo Sasuke mientras se giraba hacia su hermano mayor y su hermano sustituto. Shisui había empezado a dibujar un pequeño mapa para que no se les escapara nada. Itachi asintió ante las palabras de su hermano.
No es de extrañar. Tenemos lecturas del chakra de cuando estaba activo. Las memorizamos y activamos las marcas de Naruto en la firma. Explicó con calma. Los otros dos asintieron. Invadieron los edificios e hicieron sus lecturas o grabaciones. El clon de Naruto no les había explicado para qué servirían esos sellos. No es que a los Uchiha les importara. Si Naruto tuviera una idea para defenderse de esos parásitos, sería de ayuda para todos, así que recopilaron la información que necesitaba. Quizás deberían viajar a las naciones. Sería genial, ahora que todo parecía un poco más tranquilo. Itachi pensó que quizás debería preguntarle a Yugao si quería acompañarlo en su viaje por las naciones. La última vez que hablaron, Itachi creyó ver un rubor en el rostro de su antiguo compañero de los Anbu de Konoha. 3 meses después. El tiempo había transcurrido volando y parecía que la paz y la calma finalmente habían llegado a las naciones elementales. Se había registrado actividad criminal en las aldeas y ciudades. El mayor logro de esos 3 meses había sido el establecimiento del nuevo sistema de libros de bingo. En el pasado, cada aldea tenía sus propios libros de bingo. Además, existía una especie de agencia central de recaudación que recopilaba toda esa información. Ahora, solo contaban con un solo libro de bingo. A cargo de ese registro estaba la Oficina Central de Recompensas de Utsushio. Si un shinobi se revelaba o un criminal era demasiado poderoso para las autoridades locales, obtenía una entrada y el guardián de esa misma región se unía a los cazadores locales. Las tensiones surgieron durante el primer mes. Muchos aún lo veían como una ruptura con años de tradición, mientras que otros se habían basado en ello. Con Utsushio al mando de la búsqueda de todas las recompensas, algunos cazarrecompensas perdieron sus empleos. Otros acabaron en la lista tras rebelarse. El Tribunal Superior de Utsushio tuvo que decidir 1 o 2 casos. Las penas de prisión eran la respuesta más común a los alborotadores. El hecho de que aún tuvieran un rastreador sellado, conectado directamente a su red de chakra, les aseguraba una rehabilitación completa a la mayoría. Quienes deseaban continuar en el camino de los forajidos se darían cuenta más tarde de la mala decisión que habían tomado cuando el sello desactivó directamente su red de chakra. Entonces no eran más que simples civiles que podían ser recapturados por los guardias sin representar un gran peligro. Otra sorpresa fue el matrimonio de Itachi y Yugao, quienes abandonaron sus carreras para retirarse en Utsushio. Mientras Yugao impartía clases de esgrima a los interesados, con el apoyo de algunas técnicas que Naruto había aprendido en el Templo del Reino de Hierro, Itachi se concentraba por completo en un amplio y diverso jardín que había plantado detrás de la casa. Se había propuesto recolectar todo tipo de frutas y verduras de todas las zonas de las naciones elementales y cultivarlas según sus necesidades. Para muchos, la imagen de Itachi Uchiha, uno de los ninjas más conocidos, ahora más preocupado por observar cómo las abejas polinizaban sus flores que por limpiar la sangre de su espada seguía siendo increíble. No fue tan sorprendente el retiro de Tsunade como Hokage. Sus hijos, Jiraiya y ella, también habían llegado a Utsushio en teoría. Con el permiso de Naruto y los Biju, se mudaron al reino de los Biju. Tras absorber el chakra restante de la luna, era un mundo exuberante, lleno de vegetación y vida. Era muy tranquilo y por todas partes se encontraban los nuevos clanes que entrenaban con los Biju o con invocaciones más antiguas del mismo tipo. Algunos incluso se mezclaban y entrenaban en la parte central del mundo. Fue allí donde Tsunade observó a Jiraiya jugando con los gemelos antes de crear un clon para que se quedara allí antes de entrar en uno de los muchos campos de entrenamiento. Allí, algunos de los monos de lava entrenaban taijutsu. Tsunade hizo calistenia y completó sus katas de taijutsu. Amaba profundamente a sus 2 pequeños, pero a veces necesitaba desahogarse. Había sudado un poco y no se había dado cuenta de que los más pequeños se habían ido y alguien nuevo se había unido a ella. Tsunade eliminó otra marioneta, algo que Naruto había agregado después de rescatar los manuscritos de la tribu de la luna. Se necesita mucha fuerza para destruir esas marionetas a puñetazos. Tsunade se giró y miró a Son Goku, quien vio que el Biju la observaba con algo parecido al respeto. Asintió respetuosamente ante sus palabras. Sin embargo, Son refunfuñó. Es una lástima que tus hijos sean demasiado jóvenes para ser guardianes. Alguien con tus genes sería perfecto para ser mi compañero. Tsunade arqueó una ceja. Sin ánimo de ofender, pero eso significaría que consentiría que mis hijos se comprometieran a ser guardianes desde el principio. No era que su voz atacara al Biju, pero surtió efecto. Fue así como el gran simio suspiró, asintió y estuvo a punto de girarse, momento que Tsunade aprovechó para preguntar.
Buscas fuerza bruta y fuerza, ¿verdad? Ante el lento y quizás incluso esperanzado asentimiento del Biju, sonrió. ¿Tienes tiempo para un entrenamiento? Quizás podamos hablar de algunas cosas. 2 horas después, Jiraiya y los gemelos Senju verían a Tsunade enfrascada en un combate amistoso con el Cuatro Colas. Ambos con una gran sonrisa. Capítulo 6 Acto 6. 7 años después, las naciones habían estado en silencio, y encontramos a nuestro ninja favorito, ex rubio y ahora pelirrojo, de pie ante un grupo de 5 niños. Esos 5 tenían una característica que los diferenciaba rápidamente de los demás. El característico cabello rojo de un Uzumaki. Bueno, 2 de ellos son un poco más oscuros, si se es exigente con la clasificación del color rojo. Los niños estaban trabajando en su control de chakra. Era lo primero que un Uzumaki necesitaba aprender si quería ser un shinobi completo. También, lo más odiado en el clan Uzumaki, Naruto los tenía a todos en posturas meditativas de loto. Su voz sonaba tranquila mientras trabajaba arriba y abajo. Siente el chakra dentro de ti. No lo fuerces, recuerda. Los 5 dijeron, con los ojos aún cerrados. Ninsu significa sentir el flujo, no forzarlo. Mientras Naruto daba la razón a sus alumnos, 3 mujeres, vestidas con kimonos informales, disfrutaban del té bajo un pabellón. Karin Uzumaki rió entre dientes al notar que la lección se había convertido de nuevo en una charla sobre chakra. Ver a ese zoquete ser tan buen maestro es impresionante, ¿verdad? Miró a un lado. Junto a ella estaban las otras 2 madres de la nueva rama principal del clan Uzumaki, Tayuya y Hinata. Aunque Karin y Hinata tienen 2 hijos cada una, solo uno era de Tayuya. Tras un parto, se apresuró a decir que no volvería a pasar por ese dolor. No era quien la obligaría, solo quería dejar clara su postura. Hinata no tuvo tantos problemas para tener hijos con Naruto. Todo lo contrario. Aunque todavía jugaba con Sakura de vez en cuando, o con Karin, claro está. Nunca le decía que no a su amor de la infancia. Karin lo agradeció como una señal de que no era una yegua de cría y que podían compartir, ya que Naruto podía satisfacerlos a los 3 sin problema. Sí, la técnica del clon de sombra era bastante útil. Hinata tomó un sorbo y miró a sus 2 hermanas. Lo único que parecían haber heredado era el color ligeramente más oscuro del cabello. Sí, es muy talentoso, ¿verdad? Hinata, sabemos lo talentoso que es, resopló Tayuya, ganándose una mirada burlona de Hinata y Karin. Los 3 eran muy cercanos. Naruto, asegurándose de que los guardianes fueran aceptados por todos y de mantener la paz, había pasado muchas noches lejos de casa. No es que no enviara un clon o se desvaneciera cuando la misión lo permitía. Pero a veces eso era simplemente imposible. Sin embargo, no se había perdido el nacimiento de uno de sus hijos. Todos han recibido sellos para respaldar lo que podría considerarse una enorme capacidad. Los 3 observaron aún más el entrenamiento desde la distancia suficiente para poder hablar sin molestar a los jóvenes estudiantes. Un águila aterrizó con un pergamino en su pico y se lo entregó a Tayuya. Tras considerarlo un poco, se decidió que heredaría el contrato de invocación de Uzumaki, que una vez perteneció a Ashina Uzumaki. Por primera vez en su vida, dudó. Esperaba que Naruto se aferrara a ese contrato. Hablaron durante muchas horas. Tenía a los Fénix y a los sapos que lo buscaban para buscar invocadores. Por suerte, la nueva versión del Senju cubriría los contratos de invocación de sapos y babosas. Pero aún tenía que ocuparse de los Fénix, que eran bastante exigentes, y además de ellos, también se ocupaba de los guardianes. Así que Naruto usó algunas de sus mejores habilidades de negociación para tratar con los 3. Después de que él y 2 de sus clones hicieran un lío con Tayuya, ni siquiera ella pudo decir nada en contra de su deseo de que firmara el contrato. Ahora Tayuya miró su invocación personal y le quitó el pergamino. Los otros 2 parecían curiosos, pero esperaron a que compartiera cualquier noticia que recibiera. Al abrir el pergamino, leyó el informe. Tras retirarse Mikoto de su puesto como responsable de las fuerzas defensivas de Uzusio, Tayuya asumió el mando. Utilizando los operativos y escondites que Naruto había desplegado por las naciones, estos desempeñaban principalmente una función de exploración. Las fuerzas de Uzusio se aseguraban de que todo funcionara correctamente y rastreaban los movimientos de algunos elementos criminales, reportándolos al guardián a cargo para que éste pudiera encargarse de ellos. Ahora que tenía en la mano el informe que recibió del puesto de avanzada en la frontera de Kumo. Regularmente, debía entregarse a finales de la semana siguiente. Que usaran la etiqueta de invocación para una de sus invocaciones de mensajero significaba que algo había sucedido.
Tayuya levantó la vista y suspiró. Chicas, tengo que irme. Cuiden a mi pequeño travieso cuando Naruto termine con él, ¿de acuerdo? Necesito comprobar algo. Sin decirle una palabra más, y antes de que ninguna de las otras pudiera responder, desapareció de la vista. Karin bebió un sorbo de su taza mientras miraba a Hinata, que fruncía el ceño. Su voz sonaba tranquila y serena. Déjala hacer su trabajo, Hinata. Sé que eres muy cercana a Shunshin después de ella. Desde que Neji se hizo cargo de los Hyuga y dispuso que fueran ellos quienes defendieran la frontera con Oakumo, siempre te pones nerviosa si llega algún informe. Ni siquiera sabes si está relacionado con Kumo. Incluso con la tierra de las aguas termales y la escarcha como barrera. Para los ninjas, eso no había sido un problema antes. Hinata, que estaba tan tensa como Karin había mencionado, relajó los hombros y volvió a sentarse con más calma. Se ajustó el kimono, se llevó lentamente la taza a la boca y bebió. Sí, tienes razón, Rin-chan. Es difícil, pero ¿cómo? Su voz se apagó y miró a Boruto y Himawari. Lo sé. Desde que tú, empezó Karin antes de ajustar sus palabras. Desde que los tres tuvimos hijos, se nos había hecho más difícil no preocuparnos de que la paz no durara mucho y que pasarán por lo mismo que nosotros. Esta vez fue Karin quien se quedó callada, pero miró a Naruto un momento antes de volver a mirar a Hinata con una sonrisa. Pero sabes que Naruto y toda la fuerza defensiva de Uzushio están vigilantes. Vigilando todo de cerca para que eso no vuelva a suceder. Y Tayuya rió disimuladamente. Disfruta demasiado de sus recompensas y su sueldo como para no dar lo mejor de sí. Parecía que había funcionado y Hinata finalmente se calmó asintiendo. Los dos volvieron a observar el entrenamiento del niño. Después de la meditación, habían vuelto a caminar por los árboles. A caerse de ellos, si te fijabas bien. Ninguno de ellos logró dar más de un paso. Mientras tanto, en el cuartel general de las fuerzas defensivas de Uzushio, Tayuya llegó solo un minuto después al cuartel general y miró el gran mapa de las naciones. Necesito los informes de todos los puntos de interés de Kumo. Lo antes posible. Gritó en la sala, y la atendieron rápidamente. Uno de sus ayudantes se encargó rápidamente de que recibiera el informe. Todos sabían que Tayuya Uzumaki tenía un temperamento peculiar y querían volver a casa hoy sin muchas fracturas. Hojeó rápidamente los informes, página por página y pergamino por pergamino. Tiró el último con desdén. Dirigiéndose a la sala, alzó la voz. ¿Alguien puede decirme por qué solo ahora nos enteramos de secuestros masivos en la frontera entre Konoha y las termas de Konoha y Nube Helada? El silencio que la recibió no ayudó mucho. Hola. Gente, tengo una pregunta, gritó un poco esta vez. Un hombre valiente dio un paso al frente. Señora Uzumaki, como no eran personas conocidas y parecían ser personas al azar, dejamos eso en manos de las autoridades locales. Aunque su voz no era muy fuerte, intentó contenerse mientras el cabello de Tayuya comenzaba a ondear y unas ganas asesinas llenaban la habitación. Sí. Si hubieran sido 1 o 2 cada uno, habría aceptado, pero más de 20. Son más de 40 en total. Konoha y Kumo se están preparando. Ahora, consíganme un escuadrón para que investiguemos y avisemos a B. Parece que alguien quiere aprovecharse de la tensión entre las dos aldeas. Tayuya solo ordenó abrir un pergamino que contenía su equipo. La abertura del kimono le daba suficiente movilidad, así que no necesitó cambiarse mucho. Tomó su flauta y las bolsas de armas y estaba lista para partir. A Tayuya le había llevado 3 semanas reducir las pistas de ambos lados hasta un monasterio remoto en el lado Kumo de la frontera entre Kumo y Frost. Había vigilado la ubicación durante la última semana y no parecía que los secuestros fueran secuestros en sí mismos. El monasterio parecía ser la sede de una secta o una iglesia. Tayuya no estaba tan segura. Su líder era un monje alto llamado Jigen. Se hacían llamar Kara. Celebraban un servicio religioso cada 2 días. Al principio, Tayuya pensó que la información que obtuvo era un falso positivo y que esos secuestros no eran reales, hasta que decidió observar más de cerca. Para ello, usó uno de los Enge especiales con 2 de su escuadrón. Entraron sigilosamente al complejo tras saber que era la hora del servicio, como lo llamaban. Pasar tras los guardias de la puerta fue fácil, y el servicio podría compararse con el de cualquier secta religiosa, ya que la suma sacerdotisa llamó a los iniciados a dar un paso al frente. Algunas mujeres embarazadas con atuendos blancos y dorados se unieron a ella y cantaron juntas. Durante casi 1 hora, no hubo nada inusual hasta que terminaron las canciones y se anunció al líder. Apareció un monje calvo de cabello negro y piel pálida.
Hermanos y hermanas, nos hemos reunido aquí de nuevo para prepararnos para el gran Armagedón que se avecina. Hace apenas unos años, Kaguya, la heraldo de la destrucción, se hizo presente. Esta vez, un valiente guerrero salió al paso, pero estuvo a punto de ser derrotado por la heraldo del apocalipsis. Tayuya quedó fascinada por el monje, que poseía ese carisma y la atención de todos los presentes. Pero las leyendas antiguas nos dicen que llegará el día del juicio final. Un día para el que debemos prepararnos. Un día para el que yo los prepararé. Seré el Salvador que los guiará a la siguiente era. Ahora, vayamos a la reunión, amigos míos, dijo el monje. Poco después, todos entraron al santuario interior. Tayuya miró a su equipo y, tras breves señales con las manos, los siguieron con la multitud. El santuario interior del monasterio estaba lleno de armas de aspecto antiguo a un lado. Era un gran salón donde todos tenían cabida. El monje se situó a la cabeza, formando algo parecido a un gran círculo. Tayuya llegó un segundo tarde cuando el monje realizó una serie de sellos manuales. Las puertas se cerraron y los sellos cobraron vida. Tayuya sintió como su chakra se agotaba por un instante. Su mirada se conectó con la del monje cuando el hombre calvo pareció notarla al mismo tiempo. Eso fue lo último que vio antes de que todo se volviera negro. Al mismo tiempo en Ufusio, la oficina de Naruto. Naruto estaba sentado en su escritorio trabajando en papeleo. Gestionar a los guardianes y mantenerse al día con los informes no era fácil. Incluso con la ayuda de algún clon ocasional, necesitaba dedicarle horas. Mientras leía la idea para la próxima competencia Honion, oyó que llamaban a la puerta de su oficina. Uno de los agentes de seguridad entró e hizo una reverencia. Señor Naruto, puede que tengamos un problema. La hora de llamada de la señora Tayuya es pasada ya. Naruto levantó la vista. ¿Qué? ¿Por qué llega tarde? El oficial de seguridad comenzó a sudar un poco mientras Naruto canalizaba inconscientemente algo de ki hacia la habitación. Señor, empezó el oficial. Ella y su equipo están actualmente rastreando de forma encubierta los casos de personas desaparecidas entre el país del rayo y el país del fuego. Había localizado una zona remota en el país del rayo y se comunicó con Lord Bere. Naruto se levantó y empezó a pasearse por la oficina. ¿Y bien, alguna noticia de B? El oficial negó con la cabeza. Vinimos a verte primero, señor Naruto. El oficial se estremeció visiblemente al intensificarse su intención asesina. Los ojos de Naruto se volvieron hacia el Rinnegan. Intentó palpar el marcador Iraisin que le había dado para esa misión encubierta. Por alguna razón, no podía sentirlo. Era como si saltara de un lado a otro sin control. No podía comprender lo que sentía, así que abrió los ojos. No pasa nada. Contacta con B, estamos en caso de desaparecidos. ¿Tayuya dejó notas sobre la ubicación en alguno de sus informes? El oficial tragó saliva. Bueno, verá, señor Naruto, fue interrumpido por un gruñido que Naruto podría describirse mejor como un gruñido. La señora Tayuya no envió ningún informe. Nunca lo hace hasta que es necesario para los archivos. Naruto parpadeó. Le tomó unos segundos procesar la información, luego aflojó la intención asesina y se frotó la nuca. Lo siento. Bueno, mejor me voy a buscarla. Algo raro le está pasando a su marcador, pero la encontraré. El oficial simplemente asintió y Naruto desapareció en un destello dorado. Monasterio de Kara, nivel de mazmorra. Tayuya recuperó la compostura lentamente. Se sentía débil y algo agotada. Alguien la había despojado de su ropa. Solo le quedaban su sostén y sus bragas. Sin armas, ni siquiera su flauta. Parecía una celda y, por primera vez en muchos años, se sintió vulnerable. ¿Quién era ese tipo? Miró a su alrededor, pero estaba encadenada a una pared. Ni siquiera había una cama en la habitación. Lo siguiente que hizo fue buscar su chakra. Era como si las cadenas alrededor de sus tobillos y muñecas la drenaran constantemente. Lo suficiente como para que no pudiera usar jutsus, pero no lo suficiente como para que resultara herida. Forcejeó con las cadenas y buscó a tientas los sellos en su cuerpo. Como Naruto les había dicho, Tayuya intentó influir en el flujo de su chakra. Podía redirigir pequeñas cantidades a la marca que tenía. El sello tardaría un tiempo en tener suficiente chakra para activarse. Sus pensamientos se distrajeron al oír pasos. Lentos y amenazantes habían sido esos pasos hasta que el monje se detuvo frente a su celda. Es muy curioso que hayas podido soportar tanto tiempo de la ceremonia y aún tengas el mismo aspecto, dijo con voz tranquila. Tayuya levantó la vista. Sonrió con suficiencia al notar su mirada lasciva. ¿Te gusta lo que ves o por qué me metiste en tu cuarto de juegos?
El monje la miró con desprecio. No pretendo acostarme contigo, mujer. No. Primero, dime por qué 3 seguidores sin marca se encontraron en la ceremonia. ¿Por qué una de ellas sobrevivió a la extracción incontrolada? Una mujer, claro está. Miró a Tayuya con intensidad. Tayuya parpadeó. ¿Sus compañeros habían muerto en esa ceremonia? ¿Cómo sucedió? ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? Pero lo más importante, ¿quién era ese monje? Tantas preguntas. El monje abrió la puerta de la celda y entró, cerrándola tras ella. Puedes llamarme Higen, el Salvador. Sonrió. Me dirás todo lo que quiero saber y quizá te conceda un honor que no es de este mundo. No te diré nada, cabrón, espetó Tayuya. Intentó acercarse, pero las cadenas la detuvieron. En ese momento, Higen sacó una larga vara negra y la golpeó en las costillas. ¡Ah! Gritó Tayuya de dolor y Higen solo rió. Dime cómo te llamas. La golpeó de nuevo. Esta vez, Tayuya estaba más preparada y logró contener el grito. Te dije que me dijeras tu nombre. Otro golpe con la vara y la cabeza de Tayuya cayó mientras sus labios se besaban. Tayuya escupió un poco de sangre. Si me golpeas más, ¿cómo podré decirte lo que quieres? Dijo con una débil sonrisa. Tayuya cerró los ojos. Le dolían las costillas. Sentía que sus pulmones ardían. También había otra sensación. El dolor despertó algo en ella. El chakra fluyó un poco más rápido hacia su sello. No lo suficiente como para notarlo, pero fue suficiente. Abrió los ojos de nuevo. Vamos, hazlo otra vez, Higen. Canturreó un poco. Hazme daño si quieres. Tortúrame si quieres. Pero, dijo abriendo los ojos por completo. No, diré, nada. Higen sonrió. Uno muy agresivo. Rió entre dientes. Higen miró a Tayuya con lástima y le dio un revés. Me gustan. Tayuya le escupió la sangre. Higen retrocedió un poco. Con disgusto, se limpió la cara. Tu cuerpo y tu chakra son fuertes. Puedo sentir tu cuerpo intentando sanarte. Pensó un momento. Debes ser un Senju, ¿verdad? Tayuya levantó la vista antes de estallar en carcajadas, interrumpidas por fuertes toses. ¿Un Senju? ¿Solo porque mi cuerpo sana más rápido? Quizás tu información está desactualizada. Dejó de intentar encontrar una posición más cómoda para sus brazos. Te lo dije, no daré tus respuestas. Mirando hacia atrás, desafiante, Tayuya instó a que el chakra que podía separar del constante drenaje se moviera más rápido. Higen se acercó a ella, tomando bruscamente su rostro con su mano derecha. Sus dedos se clavaron en su piel. Puede que no tenga los poderes de otros, pero tengo algo diferente. Al final, me lo contarás todo porque no quedará nada de ti ni de mí. Pensé en dárselo a este chico Kawaki, pero era demasiado joven en ese momento. Debería ser un buen reemplazo. Su otra mano brilló con una luz azul antes de colocarla sobre su pelvis. Tayuya gritó cuando el jutsu se apoderó de ella y sus canales de chakra ardieron como fuego. Kama, susurró Higen antes de retroceder. Serás un buen recipiente. Tayuya notó la reacción de su antiguo Huin ante este Kama, fuera lo que fuese. ¿Acaso Naruto no les había dicho algo parecido? Antes de que pudiera recordar la respuesta, escuchó la palabra recipiente. Eso desencadenó una reacción en cadena. ¡Oh, no! Gritó. Desde el lugar donde el sello modificado que había reemplazado al Huin de Orochimaru, llamas negras se extendieron por su cuerpo. Sintió que el control de su chakra se le escapaba de la mano cuando los restos del Huin formaron la respuesta a este sello Kama en su pelvis. La quemó por dentro. Higen notó la reacción de su cuerpo y retrocedió de un salto. Presenció cómo las llamas consumían su sello Kama. Podía sentir cómo el chakra de la naturaleza era absorbido por el sello en el cuerpo de la mujer. Ella forcejeaba con sus ataduras, y Higen observaba con morbosa curiosidad. Por un minuto, eso fue todo lo que sucedió. Tayuya se retorcía bajo la presión de la extorsión, independientemente de lo que su sello le hiciera al Kama, y Higen observaba. Eso fue hasta que el Kama fue consumido y las marcas de fuego desaparecieron. Con Tayuya colgada de las cadenas, el sudor le empapaba el cabello y la cara. ¿Qué? Preguntó Higen antes de escuchar los sonidos de la batalla que provenían de arriba. ¿Cómo? Volvió a mirar a su prisionera mientras la mujer, con el cansancio reflejado en su rostro, lo miraba con una sonrisa burlona. Oh, ese es el sonido de tu cagada. Reza, o algo, ya que no te queda mucho tiempo en este mundo. Tayuya rió disimuladamente mientras respiraba hondo. Déjenme contarles la historia de esos dioses falsos que llegaron a nuestras naciones y trataron de ser la próxima gran figura.
Antes con Naruto, moviéndose a toda velocidad hacia territorio Kumo, frenó con fuerza mientras su palma se quemaba. Al girarla, leyó la información allí y susurró con odio. Otsutsuki. Con la palma apuntando al cielo, giró lentamente para ver dónde apuntaba la aguja de su brújula. Lo señaló un poco más a la derecha. Conectó con su conexión con Kurama. Extrayendo chakra para entrar en la fase de manto dorado. Solo espera, te atraparé y si tan solo le arrancas un pelo a Yuya, no seré indulgente contigo. Su siguiente paso rompió el suelo. Moviéndose a velocidades que Rogle y Migui tal vez alcanzarían con algunas de las puertas abiertas, era solo una mancha amarilla. Árboles, arbustos y otras cosas se doblaban con el viento. En cuestión de minutos, llegó a las puertas del monasterio. Al notar los sellos con su Rinnegan y comprobarlo con la palma de la mano, golpeó la barrera. Atravesó la puerta con un Rasengan dorado. Las puertas se rompieron y los seguidores, conmocionados, miraron a Naruto. Al líder de los 9 no les importó demasiado. Aquellos que se sobrepusieron a la sorpresa, los defendió sin preocupaciones. No era brutal. Presentía que tal vez algunos ya no tenían libre albedrío o les habían lavado el cerebro para creer cada palabra de este líder. Sus clones lucharon contra algunas personas a su alrededor. Naruto quería concentrarse en su tarea, pero con la misma prisa que seguía adelante, miró su palma y, como había roto la barrera, pudo localizar de nuevo la marca de Tayuya. Así que, mientras sus clones mantenían ocupado al cultista, clavó la marca. Abriendo su espada, desapareció en una luz dorada. Con Tayuya y Jigen. Sabía que habías matado a esa zorra. La tribu de la luna era nueva para mí, pero esas dos pobres excusas son solo sombras ante el poder de un verdadero Otsutsuki, se jactó Jigen. Usó su poder para cautivar a la mujer que tenía delante. Era guapa y también fuerte. Ella sería un recipiente fuerte para él, a diferencia de sus otros intentos. La mayoría habían sido un desperdicio. Ya había limpiado lo que había dejado, por supuesto. No habría ningún otro Otsutsuki en este planeta después de él. Le quitaría la fruta de chakra y se acabaría con todo. Él mismo los había matado. Niños y padres. Incluso usó un ritual para absorber parte de su fuerza y mantener este cuerpo. Ahora, tenía la oportunidad de tener un cuerpo mejor y más fuerte. Esta mujer lo ayudaría después de que él la obligara a obedecer. Abrió la boca para burlarse de ella, tal vez la golpearía un poco más para verla saltar. Jigen tuvo que admitir que disfrutaba de la vista. Algo en el cabello rojo, sucio y húmedo saltaba. Ahora, comencemos. Serás una parte vital del fortalecimiento del Otsutsuki. El resto de su frase se perdió en un gorgoteo. El monje encontró rápidamente el origen de este gorgoteo cuando bajó la mirada y vio la punta de una katana salir de su cuerpo. La hoja estaba envuelta en llamas blancas. Jigen miró por encima del hombro y su rostro palideció al mirar los ojos dorados del Rinnegan de Naruto. Se dio cuenta demasiado tarde de que las venas de sus ojos eran claramente visibles. Aún sorprendido de que alguien pudiera acercarse sigilosamente y apuñalarlo por la espalda con una espada, su reacción a los golpes de las palmas abiertas también fue demasiado lenta. Gracias por confirmar, pero tu vida se acabaría solo por atacar a Tayuya. En cuanto la espada abandone tu cuerpo, tu alma la seguirá. Un buen viaje de ida al Shinigami. He oído que ya está deseando verte. La voz de Naruto tenía una alegría inesperada. Si escuchabas con atención, podías reconocer la anticipación. Oh, creo que ya está, señor, intervino Tayuya. Uno de los clones de Naruto apareció y se dispuso a liberar a Tayuya. Gran error, grandullón, quizás deberías haberte divertido conmigo mientras aún podías. Aunque yo no te lo habría permitido. Tayuya le guiñó un ojo a Naruto. Solo hay un papi para mí. En todo momento, no sonaba como alguien que hubiera sido capturado y retenido como rehén. No, sonaba un poco, en celo. Naruto ignoró eso por un momento. Su voz detuvo el inicio de la reprimenda de Jigen. Ya terminé con ustedes, parásitos con delirios de grandeza. Estoy harto. Las cadenas doradas obligaron a Jigen a arrodillarse, aún conectado a Naruto a través de la espada que lo atravesaba. Jigen no entendía cómo había quedado atrapado tan fácilmente y ahora no podía liberarse de esas cadenas. La situación se volvió aún más difícil cuando una estructura de madera se construyó a su alrededor. Todo el chakra que Jigen había absorbido lentamente no solo fue extraído, sino que la estructura de madera pareció absorberlo. ¿Eres el Uzumaki que mató a Kaguya? Logró preguntar Jigen. Su mente intentaba idear un plan de escape. Así que quiso ganar tiempo.
Sin embargo, esa idea se desvaneció cuando un clon se acercó y, con el Rinnegan activado, puso la palma de la mano sobre la cabeza de Jigen. Jigen sintió que algo invadía su mente. Intentar usar sus defensas contra esta invasión resultó inútil. Su cuerpo imperfecto, el constante drenaje de chakra y la abrumadora presencia de Naruto lo desgarraron por completo. Esto no era una metáfora. Con un último y brusco movimiento, Naruto usó las habilidades de su Rinnegan y separó el alma del conocimiento. Conservó el conocimiento y envió el alma a su patrón. Un clon le había dado a Tayuya un kimono nuevo, y parecía que los restos habían estado guardados en la prisión Mokuton. Antes de que la mujer pudiera agradecerle a Naruto, este la abofeteó a media velocidad. Casi te perdimos, solo por tu pereza de entregar tus informes habituales. Un shinobi normal sería despedido por tu falta de organización. Como no eres una kunoichi normal, Hinata se ofreció a disciplinarte y acepté. Por última vez, Yuya. Nos importas muchísimo. Eres una madre, dijo Naruto con pasión y una lágrima solitaria en su Rinnegan. No, no podemos perderte. Con estas últimas palabras, la abrazó con todas sus fuerzas. Tayuya comprendió por qué la golpeó. Sus palabras registraron su dolor y ella también sorbió por la nariz. Lo siento, estaba tan emocionada de poder ayudarte, ¿sabes? Empezó. Es difícil. Ha habido tanto silencio y todo. Naruto asintió, aún sosteniéndola en sus brazos. Lo sé y espero que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no vuelvan a vivir guerras ni batallas. Tayuya asintió y dejó de sorber, secándose las lágrimas con una manga. ¿La cagué, no? Comenzó Tayuya con el ánimo ligeramente en aumento cuando notó que los clones sellaban el cuerpo de Jigen. Sí, lo hiciste. Naruto simplemente respondió, soltándola. Lentamente, claro. Tayuya observó cómo el clon le entregaba el pergamino a Naruto. ¿Qué quieres con su cuerpo, si no te importa que pregunte? Naruto la miró. No me importa. Nosotros, esa es Karin, y yo encontramos una forma de tener una red defensiva contra esos parásitos. Solo necesitaba un poco más de material para probar los sellos. Asintió hacia su clon que sellaba lentamente los fragmentos del Mokuton que lo envolvía. Espera, dijo Tayuya al notar el sellado de la prisión. No me digas que también querías más muestras de chakra. Naruto solo sonrió y no respondió. Oye, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué los secretos? Empezó. Naruto rió entre dientes. Quizás deberías acostumbrarte a la sensación, Yuya. Hinata mencionó cierta técnica que quería practicar contigo. Su sonrisa burlona le dijo todo a la mujer Uzumaki. Necesitaba saber el verdadero significado. Casi automáticamente, tomó su flauta de otro clon de sombra. Oye, Naruto, comenzó. Necesitando caminar más rápido, Naruto regresó a la superficie y salió de la mazmorra. No puedes ser sincero con esto, eso es cruel. Vamos, por favor, suplicó, pero Naruto solo sonrió con suficiencia y la miró. Sé buena chica y limpia este desastre. B debería llegar en una hora para ayudarte a controlar a los sectarios. Después, quizá le pida a Hinata que tenga un poco de compasión contigo. Bueno, quizá recuerdes que ella creía que Neji había sido uno de los secuestrados. Algo que podrías haber aclarado con el primer informe, querida. Así que no prometo nada. Mierda. Estas fueron las últimas palabras de Tayuya antes de que Naruto desapareciera en un destello dorado y la dejara sola. Tocar la flauta para mantener a los cultistas tranquilos y relajados había sido demasiado fácil. Con la ayuda de B, empezaron a organizarlos en grupos y a conseguirles transporte a sus hogares. Durante todo ese tiempo, su mente estaba en otra parte. Pensó en la conversación que estaba a punto de tener con Hinata. ¿Por qué se había olvidado de ese estúpido informe? 3 semanas que Hinata creyó que Neji había desaparecido. Claro, había recibido el visto bueno rápidamente, pero habría sido su trabajo ser quien le diera esa información, o al menos a uno de los suyos. La flautista Uzumaki estaba segura de una cosa. Cuando llegara a casa, Hinata la estaría esperando y lo más probable era que hubiera cambiado la túnica ligera de la doncella del santuario por cuero negro. Porque eso le causaba miedo y placer a partes iguales era tema de otra historia. Capítulo 7 Acto 6. Tras el incidente de Ishiki, la paz volvió a las naciones elementales, y Naruto solo informó a unas pocas personas sobre el suceso. Principalmente a los Kage y guardianes, pero también contactó con las personas que rescató de su estado de lavado de cerebro. Naruto volvió a pasar tiempo con su familia. Le encantaba jugar con los pequeños o entrenarlos en el uso de su chakra. También disfrutaba de tiempo con su esposa y sus 2 hijos.
Pero las cosas maravillosas que podía hacer con los tres a puerta cerrada eran realmente geniales y todo lo que necesitaba para volver al trabajo. Esas palabras fueron plasmadas en la leyenda Uzumaki por uno de los hijos de Naruto. El último encuentro con Ishiki le recordó una cosa. Necesitaba garantizar la seguridad de sus hijos incluso después de su partida. Había dado los primeros pasos. La red de detección de chakra y los guardianes serían un grupo de personas con las herramientas adecuadas. Juntos deberían poder lidiar con cualquiera de esos parásitos. Sin embargo, ese era el problema en conjunto. Recordó los 3 encuentros con representaciones de esas personas. En cada ocasión, tuvo que someter al oponente. La gente normal, incluso aquellos con recursos adicionales como Kayuya, no lograban defenderse ni superarlos por sí solos. Tras meditar sobre ese mismo problema, sumado al hecho de que, si bien su descendencia podía obtener un jutsu, pero no su variante, necesitaba encontrar una mejor solución. Tras consultar con los Biju e incluso entrar en el espacio del buen Otsutsuki, no estaba ni un ápice mejor. Así que, después de tanta reflexión, decidió sincerarse con su esposa Karin y pedirle ayuda. Quizás pasó algo por alto. Llegó a su laboratorio y la sorprendió con una buena palmada en el trasero. Ella se giró con un pequeño suspiro y lo besó. ¿Qué te trae por mi humilde morada, querido? ¿No tienes que trabajar en tu proyecto súper especial o algo así? Dijo con una sonrisa cómplice mientras se apoyaba en él. Naruto sabía por qué ella sonreía y también por qué tenía esa mirada satisfecha en su rostro. Normalmente solo acude a ella si no puede gestionar sus proyectos solo. No puedo visitar a mi bella y brillante esposa de vez en cuando. Intentó. Karin simplemente arqueó una ceja y Naruto dejó caer un hombro. Sí, bueno, me pillaste otra vez. Estoy trabajando en algo. Algo grande, dijo y esperó. Karin asintió y le hizo un gesto para que continuara. Así que se me ocurrió construir esa red de detección para posibles problemas. Karin lo interrumpió. Espera, ¿qué? ¿Una red de detección? ¿Para Ufusio? Ya la teníamos, ¿no? Preguntó con cierta sorpresa. Naruto invocó a un clon que le trajo un pergamino. De él sacó un mapa que le mostró a Karin. Como puedes ver, no es solo Ufusio. Logré cubrir todas las naciones con esta red de sellos. Al instante siguiente, Naruto se sintió un poco incómodo. No se lo dije a nadie. Quería guardar ese secreto. Es decir, espió literalmente a todos los países. Karin sonrió. Su esposo tenía un corazón tan bueno que, aunque había desarrollado algo para proteger a todos, no quería sobrepasar sus límites, incluso ahora, después de haber salvado a las naciones más de una vez. Así que, con una sonrisa alentadora, se acercó a él y lo abrazó. Tranquilo, querido. No te delataré, no creo que los demás se ofendan por tu sistema de detección si solo lo haces por la seguridad general. Además, Karin sonrió con sorna mientras le susurraba al oído, metiéndole las manos bajo la camisa y jugueteando con sus pectorales. También incluía algunas cláusulas en los tratados de los guardianes que nos permiten vigilar posibles amenazas con las que un guardián tendría que lidiar. Así que, técnicamente, no estamos haciendo nada malo. Sigues siendo un buen chico. Casi gimiendo, Karin no había terminado. Lo que significa que esta noche te espera tu recompensa, lamiéndole el cuello sensualmente. Pero eso es para luego. Mordisqueó su lóbulo juguetonamente. Alejándose de él miró el mapa. Naruto, a pesar de su experiencia, sentía la presión de las acciones de Karin y tuvo que ordenar sus pensamientos antes de unirse a ella en el mapa. Esperó un momento y alzó la voz un poco más tarde. Entonces, ¿no estás enfadada? Karin seguía concentrada en el mapa, pero respondió de todas formas. No, se detuvo. Bueno, quizá un poco porque creías que debías ocultármelo, pero entiendo tu razonamiento. Naruto suspiró audiblemente y Karin rió levemente y se giró hacia él. ¿Ahora vienes a mí con un problema? Preguntó con una ceja levantada. O sea, revisé la mayoría de los sellos. No les encuentro ningún defecto, así que ¿cuál es el problema? Cruzó las piernas y se recostó un poco. Naruto respiró hondo para calmarse. El problema no son los sellos existentes. Son más bien los que no existen ahora mismo y pienso añadirlos, empezó, y Karin pareció intrigada. Seamos sinceros, Rin-chan. Ni que pueda hacerlo para siempre ni que quiera hacerlo, ¿acaso quieres que nuestros hijos tengan que estar siempre vigilantes? Karin abrió mucho los ojos al ver las implicaciones. Bueno, como dije, no quiero que esos idiotas amenacen a nuestra familia en el futuro. Así que se me ocurrió esto. Expuso algunas fórmulas y cálculos de sellado. Karin se acercó y observó sus diseños.
Durante minutos, no dijo ni una sola palabra. Abrió su cuaderno y lápiz y tomó algunas notas. Frunció el ceño y revisó sus cálculos 2 veces antes de mirar a su esposo. Naruto abrió mucho los ojos ante su reacción inicial de simplemente mirarlo con los ojos abiertos. Estuvo a punto de decir algo. Empezó a defenderse, pero no llegó ni lejos, ya que tuvo que atrapar a Karin, quien se le había lanzado en un abrazo. Después de que la tomó en sus brazos y los estabilizó a ambos, ella lo besó. A Naruto le costó mucho trabajo concentrarse en el tema en cuestión. Durante unos minutos, fracasó en esa tarea. Después de que Karin y Naruto terminaran de discutir, ella sonrió radiante y con las mejillas sonrojadas. Tu idea es genial, Naru. Es decir, usar la red de detección para capturar a Otsutsuki es una gran idea. ¿Quién puede decir que tiene un sistema de defensa automatizado? Naruto asintió rápidamente. Gracias. Y con el sistema de captura prioritaria, incluso podemos detectar falsos positivos. Lo único que me falta es cómo puedo rastrear sus movimientos e invocar la semilla en su posición. Karin volvió a sus notas mientras Naruto se sentaba con ella en la mesa. Cariño. Empezó a recibir un pensativo de Naruto mientras señalaba el viejo sistema. ¿Cómo habrías conseguido un avistamiento con el viejo sistema? ¿No obtienes coordenadas de él? Naruto asintió de nuevo. Sí. La cuadrícula los marca, yo uso Iraisino Portal para llegar al punto más cercano y tengo algo así como una brújula para rastrear la ubicación. Bien. Tenemos una cuadrícula y una ubicación. Espera. ¿No tienes ese jutsu de transporte de tu padre? Respondió Karin y Naruto asintió y sacó las notas de ese mismo jutsu de su colección personal. Debería actualizar el pergamino del mentor si lo piensa. Hay tantas cosas que conservar para sus descendientes. Karin miró por encima del hombro para leer algunas de las instrucciones y tomó algunas notas más en su cuaderno. Rodeó algunas cosas con un círculo y las señaló. Creo que solo necesitamos crear un sistema automatizado para obtener mejores coordenadas y usarlas como objetivos para el Don Iraisin. Mientras haya suficiente chakra en modo sabio, debería ser suficiente para que la semilla active las cadenas y raíces para capturar a su objetivo. Hizo una pausa para anotar algunas cosas. Era una fórmula compleja. Más de una vez, Karin tuvo que consultar una tabla que tenía en otra página. Naruto siguió los pensamientos de su esposa sin mayor problema. Que no hubiera pensado en combinar el Iraisin con su sistema era un poco vergonzoso, pero a veces solo se necesitaba que otra persona hiciera la pregunta correcta, o alguien con la distancia suficiente para ver los árboles del bosque. Karin se acomodó el cabello un momento mientras miraba a Naruto de nuevo. Le entregó un cálculo para que lo revisara. Si no me equivoco con la cantidad de chakra de un Otsutsuki, significaría que tendríamos hermosos campos verdes en sus lugares de aterrizaje. En teoría, claro. Naruto revisaba esos cálculos, pero solo podía estar de acuerdo. Ahora solo quedaba encontrar la manera de hacer realidad esa idea. Arena de Konohagakure, meses después. Nunca hubiera pensado Naruto que se quedaría sentado en la aldea que había llamado hogar de esta manera. Con Karin sentada justo a su lado, ambos con atuendos ceremoniales, miraban la arena desde un palco VIP. Uno podría preguntarse por qué estaban en Konoha. Bueno, Tsunade Senju decidió colgar el sombrero en el clavo de la puerta, disfrutando el resto de su vida como madre de los gemelos Senju. O como su padre lo llamó, el espectáculo de tortura de Jiraiya. Ahora, con Kakashi Rianko aprovechando esa oportunidad para retirarse a Uzushio, el sombrero recayó en la siguiente mejor persona con una conexión con un guardián. Se podría argumentar que la decisión del consejo fue irracional y acarrearía muchos dolores de cabeza. Otros la llamarían la más juvenil. Sí, Maitogu era el Rokudaime Hokage. Tsunade quería nombrar a Kakashi, pero como este había entregado la carta de Anko y su retiro justo antes de que ella pudiera tomar la decisión, estaba en apuros. Naruto tuvo que reírse entre dientes cuando Lee le contó lo genial que sería el nuevo programa de estudios de la Academia de Konoha. Naruto supuso que incluiría muchas horas de acondicionamiento, taijutsu y, en general, trabajo duro. No es que el líder de los guardianes y el clan Uzumaki lo desaprobaran. Una de las cosas para celebrar el nombramiento de Ui había sido entregada por su antiguo aprendiz Lee, y era el motivo por el que se habían reunido en la arena. Lee estaba de pie en medio de todo. Con un kimono negro con los brazos desgarrados y el kanji del 4 en la espalda, se alzaba orgulloso sobre Son Goku. Bienvenidos a todos al primer torneo Puño de Hierro, torneo exclusivo de Taijutsu.
Un poco hosco, y mientras el público vitoreaba, añadió, o como yo quería llamarlo, el torneo del espíritu de la juventud. Inaudito, eso era algo que solo su esposa Yakumo sabría, pues ella había anulado su elección de nombre. Cuando la multitud se calmó un poco, Lee volvió a alzar la voz. Como todos saben, después de la Cuarta Guerra Shinobi, decidimos cambiar algunas cosas y ahora, en honor al Rokudaime Hokage, uno de los mejores maestros de Taijutsu de nuestro tiempo, las aldeas ninja unidas decidieron celebrar más torneos para fomentar la competencia amistosa y, lo interrumpió un segundo la sensación de muerte segura antes de toser para romper el incómodo silencio. Disculpen, para fomentar la competencia amistosa entre todos. De nuevo, esperó a que la gente dejara de vitorear antes de continuar. Algunos argumentarían que la fuerza de un shinobi se mide por su dominio de las tres categorías principales: Taijutsu, Ninjutsu y Genjutsu. Lee se esforzó por observar a cada uno. Bueno, nos lo tomamos muy en serio y decidimos que para las futuras generaciones de Jonin habría más oportunidades de hacerse un nombre, así que creamos una serie de torneos para cada una de esas tres categorías. Empezando con Taijutsu. Terminó con un grito de Yosh. Y un puño en alto que fue imitado por muchos en el público. Naruto sonrió al recordar a Lee, quien ni siquiera podía hacer más que el Kawarimi y solo dependía de su velocidad. Luego diseñó ese sello y años después, Lee era completamente capaz de usar Nin y Genjutsu. No es que los usara mucho. Era principalmente para algún jutsu ofensivo ocasional. La mayor parte del tiempo, Lee simplemente combinaba su Goken con el elemento lava que obtenía de su Tenant. Es fácil decir que sin el uso de las puertas, Lee habría superado a Gui. Sin embargo, con las puertas, Gui aún podía luchar a la par, siempre y cuando no se esforzara al máximo. Nadie quería mutilaciones u otras consecuencias permanentes en un combate amistoso, ¿verdad? Durante las siguientes horas, Naruto y Karin disfrutaron de un rato agradable. Ver a otros derrotar a sus oponentes en una competición amistosa sin rencores resultaba relajante. Que algunos civiles se ganaran algo de Ryu apostando por sus favoritos era un hecho. Además, Naruto presenció que dos Anbu debían detener a un comerciante borracho y gordo que estaba armando un alboroto. Quizás no debería haberse excedido con el sake. Naruto había oído que Uri había cambiado la política de la aldea y que la mayoría de los infractores eran castigados por trabajar duro. Bueno, a veces trabajar en el campo o en las minas ayudaba mucho a despejar la mente y a reflexionar sobre las decisiones de la vida. Naruto y Karin llegaron a las festividades después del torneo, e incluso pudieron felicitar a uno de sus shinobi por su merecido tercer puesto. Los tres ganadores tenían moretones por todo el cuerpo, pero con la mejora general del ninjutsu médico, solo tenían moretones y nada más. La recepción para los VIP después del torneo tuvo que ser organizada por Yakumo, ya que no había pesas, cintas de correr ni otras actividades. Había sido lo de siempre, sin las típicas travesuras de la juventud. No es que Gumi no hubiera retado a Kakashi a una carrera, pero una mirada severa de Anko y la carrera fue declarada nula. Mientras los invitados hacían lo suyo, llegaron dos personas sin invitación. En algún lugar de la Tierra del Fuego, los dos recién llegados eran completamente diferentes. Uno de ellos era un gigante de manos grandes y complexión musculosa. Vestía una camisa azul claro con mangas negras y cuello alto. Sus ojos blancos y sin pupilas indicaban un Byakugan, mientras que el único cuerno enfatizaba su afiliación con los Otsutsuki. Sus pantalones beige eran acampanados en las rodillas y terminaban ajustados en los pies, donde unos zapatos planos negros con los extremos vueltos hacia arriba completaban su apariencia. A su lado, su compañero parecía bastante delgado. Dos cuernos planos, inclinados hacia adelante, y una larga cabellera blanca. Vestía una túnica blanca con mangas y puños muy anchos para ajustarla al cuerpo. También calzaba sandalias y pombajeta de tacón alto. Sus ojos también eran blancos y sin pupilas. Pero junto a su corpulento compañero, no parecía un hombre, sino más bien un niño. Los dos se llaman Kinshiki y Momoshiki. Ambos pertenecen a la rama principal de los Otsutsuki y son muy cercanos a padre e hijo. Kinshiki es el padre adoptivo de Momoshiki. Este último es más hábil en las artes del jutsu, por lo que Kinshiki, que se inclina más por la fuerza y el combate cuerpo a cuerpo, es su guardián. Momoshiki miró a su alrededor y se burló. Puedo sentir la lastimosa fuerza de esas hormigas que llaman hogar a este pedazo de escombros. No entiendo por qué Kaguya pensó que traicionar a su familia y esconderse aquí era algo valioso. Kinshiki escuchó las divagaciones mientras el cielo se oscurecía.
Podía sentir la temperatura bajando y el habitual aumento de la energía natural. Miró a su hijo adoptivo y respondió: bueno, este mundo es rico en energía. Hay muchas señales más fuertes al norte de nosotros. Sin embargo, no logro distinguir dónde se esconden Kaguya e Isiki. Deberíamos tener cuidado. Momoshiki lo interrumpió bruscamente. Cuidado. Rió a carcajadas sin contenerse. ¿Por qué debemos tener cuidado? Retumbó en el cielo y un rayo impactó no muy lejos de los dos visitantes de otro mundo. Kinshiki arqueó una ceja, pero Momoshiki no pudo detenerlo. Para esas criaturas molestas, somos dioses. ¿Por qué debemos tener cuidado? Kinshiki quiso responder a esa pregunta e incluso intentar otra vez que Momoshiki volviera a concentrarse en la tarea. Quizás este estado mental le ayudó a percibir las dos ligeras irregularidades a su derecha. Apartó a Momoshiki e intentó absorber el ataque como siempre. En cuanto supo lo que estaba sucediendo, fue demasiado tarde. Al intentar absorber la técnica que volaba hacia él, las semillas se abrieron y se extendieron formando una red de enredaderas. Era demasiado tarde para invocar su hacha de chakra, pues las enredaderas lo rodearon. Momoshiki, fascinado, observó cómo las enredaderas se convertían rápidamente en ramas de madera. Segundos después, lo único reconocible era el rostro de Kinshiki. El resto de su cuerpo estaba envuelto en un gran árbol que crecía rápidamente. Justo cuando el mayor de los Otsutsuki estaba a punto de decir algo, perdió la consciencia y su rostro adquirió características de madera. ¿Kinshiki?, preguntó Momoshiki mientras se acercaba al árbol. Con las palmas abiertas, mostró algunos párpados cerrados. Estos se abrieron con cuidado y examinaron el árbol. Sus lecturas mostraron solo energía natural. No quedaba nada de Kinshiki, algo que inquietó al joven Otsutsuki durante unos segundos. Como era de esperar, no por mucho tiempo, ya que se encogió de hombros y comenzó a preparar el jutsu para absorber a Kinshiki. Mientras administraba el pulso de chakra que transferiría cualquier entidad de chakra a una fruta de chakra para que la comiera, retrocedió un paso al ver que no ocurría nada. No hay nada que comer aquí, Otsutsuki. Se oyó una voz fría justo detrás de Momoshiki, quien se giró. Notó el cabello rojo suelto y la katana desenvainada. Nada de qué preocuparse para Otsutsuki. Sin embargo, sus ojos lo inquietaron. Claro, cada Rinnegan puede ser diferente y único para quien lo porta. Algunos habían sido amarillos o incluso azules, por lo que él sabía. Que un simple mortal empuñara un Rinnegan completamente despierto con un patrón único, además, era razón suficiente para dar un paso atrás. ¿Quién eres y qué le hizo un canalla como tú a mi sirviente?, gritó Momoshiki con su mejor imitación de alguien que se creía superior a todos los demás. Naruto simplemente arqueó una ceja al sentir un pulso de chakra emanar de él y Momoshiki alzó los brazos para defenderse mientras el árbol detrás de él comenzaba a perder la cara de Kinshiki y brotaban hojas verdes. ¿Un canalla, eh?, rió Naruto sin humor. Canalla, como te gusta llamarme, usó a tu sirviente como fertilizante para esta tierra que pisas. Algo que también te sucederá. Solo porque a quien sirvo aún está digiriendo lo último de tu raza. Levantó su instinto asesino hacia el Otsutsuki para dejar claro su punto. El visitante notó su instinto asesino y reaccionó en consecuencia. Intentó huir, pero vio una barrera a su alrededor que se encendía de un color púrpura. Al notar su mirada desconcertada, Naruto lo reprendió. Una barrera espacio-temporal. No queremos que salgas, ¿verdad? Momoshiki abrió la boca solo para sentir una brisa a su izquierda, seguida de una sensación de llamas. Al bajar la vista, notó su brazo izquierdo en el suelo, cortado por la espada del hombre que estaba detrás de él. Aprovechó ese momento para limpiarse la sangre de la hoja con indiferencia. De acuerdo. Esperaba que fueras más fuerte, sinceramente. Pero quizás solo habrías sido un oponente si hubieras podido absorber el poder de tu sirviente, ya que él era más fuerte que tú, dijo Naruto con voz más aburrida. ¿Cómo te atreves?, respondió Momoshiki. Te mostraré, insecto, quién es mejor que tú. Se giró y preparó el kama. Este desconocido portador del Rinnegan tenía razón en su suposición, aunque no estaba de acuerdo abiertamente con este humano. Usó la mano derecha que le quedaba y se abalanzó sobre Naruto con el kama jutsu listo para aplicarlo. Momoshiki, en su sabiduría, no se dio cuenta de que Naruto era más rápido que él, ni de que no esquivó. Para un observador, la escena era cómicamente la de Naruto mirando la palma abierta sobre su corazón. Momoshiki miró a su oponente a los ojos, sonriendo con suficiencia. Ahora eres mío. Kama. El sello se extendió desde su palma. Por un instante, Momoshiki se creyó vencedor.
Al notar la sonrisa burlona en el rostro de Naruto, retrocedió un paso. Observó el sello Kama en el pecho de Naruto, pero este se desvaneció lentamente. Ese momento de sorpresa lo distrajo lo suficiente como para que el siguiente ataque pasara desapercibido. Naruto apuntó a Momoshiki con una pistola de dedos y una nueva semilla lo envolvió. Tenemos defensas contra tu estúpido sello parásito. También tenemos defensas contra ustedes. Naruto respondió a la pregunta no formulada mientras el jutsu consolidaba al Otsutsuki cada vez más. Incapaz de responder, Momoshiki simplemente abrió la boca en señal de protesta. Al instante siguiente, esta sería la última pose que el Otsutsuki mantendría, pues el jutsu lo solidificó para siempre. Envainando su katana, Naruto miró el árbol. Prueba de campo exitosa, dijo con una amplia sonrisa astuta antes de pisar el suelo para activar la absorción del segundo Otsutsuki del día. En tan solo un mes, en ese mismo lugar, un denso bosque surgió de la nada. Se decía que la robusta madera de esos árboles era tan fuerte como el hierro, y uno de ellos se usó para construir el báculo Baudelaire. La única persona a quien se le revelaría el secreto de esos árboles sería Karin. Fue ella quien preservó su funcionalidad, su razón de ser y cómo mantenerlo en el pergamino mentor de los Uzumaki. Décadas de paz después, Naruto se encontraba en la bóveda de Uzushio. Con sus 137 años, había sobrevivido a muchos. Incluso a su esposa Karin y a las otras madres de sus hijos, Hinata y Tayuya. Hinata fue la primera en morir. Sus hijos, nietos y hermana estaban sentados a su lado en la cama mientras ella cerraba los ojos por última vez. Tayuya fue la siguiente. Tras trabajar como asesora principal del Consejo de Seguridad de las Naciones durante muchos años, fue asesinada por un miembro de la facción separatista que había surgido 10 años antes. Sus hijos la vengaron y causaron estragos entre esa gente. Naruto y Karin abandonaron las naciones tras jubilarse a los 60 años y dejar sus respectivos trabajos a sus hijos. Se retiraron al reino de invocación de los Biju y disfrutaron de la vida. Tras años de paz y la devastadora noticia de la muerte de Tayuya, Karin exhaló su último aliento y murió de vejez años después. Naruto soportó toda la pérdida. Fue mentor de la nueva generación de guardianes e incluso de los posteriores. Por alguna razón, su cuerpo, aunque tenía arrugas y su vibrante cabello rojo, había perdido su color y ahora era de un gris blanquecino. Aún no sentía los dolores que Karin reportaba. Kurama había notado el lento efecto del dolor que empezaba a afectar a su amigo. Le pidió que lo pusiera todo en orden si de verdad quería irse. Eso había traído a Naruto a esta misma bóveda. Había sellado su fiel espada tras actualizar su clon en el pergamino del mentor por última vez. Su espada no había aceptado una entrega clásica como la que quería para su nieto, quien lo sucedió como el número 9. No, se quedó con él y probó la sangre de 2 Otsutsuki más que habían venido tras Momoshiki y Kinshiki. Ahora descansaría y esperaría al siguiente que demostrara ser digno de la espada. Solo con su bastón y la ropa sencilla que llevaba, regresó al reino de invocación de los Biju. Entró en la madriguera, como Kurama había llamado a la gran zona de los zorros. Los saludó a todos. Observó a algunos mientras se preparaban para la batalla antes de pararse frente a Kurama. Bienvenido, viejo amigo. El viejo zorro empezó y Naruto asintió. Me reúno con mis hermanos y estamos seguros de que podrías usar el mismo jutsu que usaba mi padre para ascender y abandonar su plano. Has causado un gran impacto aquí. Naruto asintió lentamente. Cierto. ¿Pero de qué le serviría eso a Kurama? Quiero volver a ver a mis seres queridos. Hinata, Tayuya y Karin. Mis padres. Todos me esperan más allá, dijo con una expresión tranquila. Solo Kurama era capaz de atravesar su máscara hoy en día. Y el zorro no necesitó perforarlo hoy. Lo vio claramente. Lo sé. O mejor dicho, sabíamos que dirías esto. ¿Qué hiciste por nosotros? Ningún humano había mostrado jamás ese tipo de cariño, y por eso, unimos nuestras mentes y encontramos una solución que pudiera aplicarse a tu problema. Tu cuerpo es demasiado fuerte para morir de forma natural. Así que... Kurama se apagó para darle a Naruto la oportunidad de tomar el control. Entonces, quizás debería preguntarle a la entidad responsable de ese trabajo. Completó y Kurama asintió. Naruto sintió que el zorro quería bromear un poco, pero se abstuvo debido a la situación. Naruto logró superar los sellos manuales y un momento después, el Shinigami apareció en todo su esplendor. Me preguntaba cuánto tardarías en invocarme, Uzumaki, dijo el Shinigami. Lo miró y se había quitado el tanto de la boca incluso después de hablar. ¿Cómo había sido posible? Algo que preguntarle a la deidad. Naruto asintió.
Necesitaba que alguien me indicara que quizá sea la única manera, ya que no quiero que me vean como si te estuviera evadiendo, Shinigami-sama, dijo con una leve sonrisa. La deidad rió entre dientes. Como sabes, Uzumaki, nadie se me escapa. Ni siquiera esos Otsutsuki lo harán. Hizo una breve pausa. Deduzco que quieres unirte a ellos. Ante el asentimiento de Naruto, tomó su tanto y miró el Bijuu antes de lanzarlo al anciano Uzumaki. ¿Hay algo que puedas hacer por mí si te animas? Kurama asintió y presenció cómo Naruto dejaba que el tanto lo golpeara y se hundiera en su corazón. Con una última sonrisa, miró al zorro antes de que su cuerpo se incendiara, y segundos después solo quedaron cenizas. Solo quedó el bastón que cayó al suelo. El Shinigami asintió al zorro. Hablarían más tarde. Kurama no podía describir sus sentimientos en ese momento. Naruto había hecho mucho por los Bijuu, incluso dándoles a cada uno su propia familia, y ahora por fin el niño podría descansar. Sus hijos y los hijos de sus hijos, a diferencia de los ancianos, aún viven en armonía. No necesitaba dividir sus habilidades. Naruto había puesto un sello en cada uno de sus hijos. No solo sus habilidades quedarían selladas si alguna vez atacaban a alguien sin provocación, sino que también se copiaban a sí mismos en cada uno de sus hijos. Lo había llamado el sello de la paz, y cada una de las madres había apoyado su decisión. Todos los hijos de Uzumaki Naruto habían despertado una forma de Rinnegan. Se habían saltado el Sharingan o el Byakugan incluso si algunas de sus habilidades hubieran sido posibles con sus respectivos ojos. Kurama tuvo que decir que estaba sorprendido de que hubiera funcionado, pero por ahora, los mocosos se comportaron. Era bueno que él y cada uno de sus hermanos tuvieran un sello tatuado en sus formas que haría imposible controlarlos para obligarlos a atacar. La noticia del fallecimiento de Uzumaki Naruto se difundió rápidamente. El actual líder del clan Uzumaki incluso usó el pergamino del mentor para confirmar la información. El día de su fallecimiento se declaró Día Nacional de Duelo. Un año después, este día se convirtió en un día de celebración con la llegada de un nuevo Fénix al clan. Su nombre era Nero y tenía un carácter muy travieso. Kurama también aprendió a qué se refería el Shinigami con el trabajo que le encomendaba. No esperaba lo que la deidad le pedía. El zorro se sentó frente a él. Mientras el zorro se encuentra con otra versión suya, Naruto se reúne con sus padres y disfruta de su próxima gran aventura antes de conocer a alguien de ojos verde esmeralda. Oye, tú. ¿Podemos hablar? ¿Un final? ¿O un principio?